Muy buenos días tengan todos. Vamos a estar compartiendo a partir de esta semana el tema titulado Siembra, establecimiento y utilización de plantas proteicas, metabolitos secundarios. Mi nombre es Dani Manuel Verdecia Acosta y voy a ser el profesor que va a estar impartiendo esta temática durante esta semana. Así que esperemos que se produzca un adecuado intercambio entre ustedes y yo, o entre ustedes, entre todos ustedes, porque todos van a tener la oportunidad de opinar, compartir y darle respuesta incluso a las interrogantes de sus propios compañeros. Los árboles y arbustos han acompañado al hombre durante todo el proceso evolutivo, brindándoles sombra, madera, forraje, fruto, medicina y sobre todas las cosas, sirviéndole muchas veces como hogar o alimentación. ¿Qué ventaja nos traería el empleo de estos recursos? Estos recursos nos traen muchas ventajas, sobre todo desde el punto de vista sobre otras especies forrajeras y funciones ecológicas. Como ventaja sobre todo sobre las leguminosas herbáceas y muchas veces sobre las gramíneas es que disminuye menos su capacidad en la época de su capacidad en la calidad alimenticia durante la época seca, ya que la calidad, sobre todo de las gramíneas, disminuye mucho durante esta época y también sucede con las leguminosas herbáceas cuyo ciclo de vida, su ciclo biológico es mucho más lento, o mejor dicho, mucho más rápido. Por eso los forrajes a los 120, 150 días ya prácticamente se produce la senescencia o una mayor madurez de este y la calidad disminuye de todos los niveles de proteína que descienden por debajo del 7%. Duran muchos años, crecen y rebrotan durante muchos años, es decir, la producción de biomasa es más sostenida en el tiempo que comparado con otras especies forrajeras. Posibilitan el fraccionamiento en hojas y tallos, es mucho más fácil fraccionar las hojas, separar las hojas de los tallos de la biomasa de los árboles que de las gramíneas. E incluso aquellos tallos menores de 2 centímetros o 2 milímetros de diámetro se consideran como biomasa comestible para los animales. Entonces, dentro de las funciones ecológicas tenemos que regulan el microclima, mantienen la humedad del suelo, activan el reciclaje de nutrientes, el reciclaje y la disponibilidad de nutrientes, ya que las hojas caen al suelo, se descomponen y se incorporan como materia orgánica al suelo. Facilitan la infiltración del agua, ya que el suelo debajo de la copa de los árboles es mucho más suelto y mucho menos compacto que en otras partes de la pradera y protegen al suelo de la lluvia, el sol y los vientos fuertes, por lo tanto lo protegen de la erosión. Uno de los principales precursores e impulsores de la utilización de las plantas proteicas en nuestro país fue nuestro querido comandante Fidel Castro, ya que dedicó muchos años de su vida al estudio y el empleo de este tipo de plantas. Con esto no quiere decir que estas plantas hayan sido desconocidas
En nuestro país estas plantas se conocen, han sido estudiadas durante mucho tiempo, pero después que él comenzó sus estudios y como impulsor de esta idea para la utilización por su alto contenido de proteína para la fabricación de piensos alternativos, se comenzó a utilizar con mayor auge por la comunidad científica. Estas especies, con su explotación, nos permiten altas densidades de siembra y con cortes sistemáticos. Y el secado del forraje, molinado, peletización para la obtención de materias primas para elaboración de concentrados, como les venía explicado anteriormente. A ver, los árboles y arbustos protégicos, al igual que otros recursos forrajeros como las gramíneas, los bancos forrajeros, son cultivos y necesitan algunas de las atenciones culturales para que puedan expresar su máximo potencial productivo. Por lo regular, los suelos con problemas de eficiencia en nutrientes menos fértiles, con problemas de drenaje, de pedregosidad y otros tipos de imposibilidades para su explotación son los dedicados a la siembra y utilización de los pastos y forrajes y otras plantas forrajeras. Manejo. Aquí la moringa requiere precipitaciones entre 3.000 a 1.500 milímetros de precipitaciones durante el año y se desarrollan bien en altitudes que van de 0 a 1.800 metros sobre el nivel del mar, aunque el óptimo puede estar entre los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas pueden ir de 1 a 3 grados Celsius y las máximas de 38 a 48 grados Celsius. Prefieren suelos francos arcillosos, es decir, suelos más bien sueltos y pH de 4,5 a 8. En el caso de la morera, las precipitaciones que necesita están dentro del rango de los 600 a 2.500 milímetros anuales. Altitudes que se pueden desarrollar van desde el 0 a 4.000 metros sobre el nivel del mar, aunque su óptimo pudiera estar entre 800 a 1.500 metros sobre el nivel del mar. Las temperaturas adecuadas para su desarrollo están entre 24 y 28 grados Celsius, requieren suelos con alta fertilidad y pH de 6,5 a 6,8. La morera es una planta altamente extractora de nutrientes del suelo, por lo tanto necesita grandes cantidades de fertilizantes químicos y en algunas ocasiones se utiliza como alternativa la fertilización orgánica. En el caso de la titonia necesita precipitaciones de 800 a 5.000 milímetros durante el año, crece bien en altitudes de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar y se desarrolla bien en un rango de temperatura de 15 a 35 grados Celsius y crece bien en suelos de todo tipo y se ajusta bien a pHs que van desde ácido a ligeramente ácido y prácticamente neutro, de 3,5 a 6,8 de pH. En el caso de la cratilia, necesita precipitaciones entre 1.000 a 1.400 milímetros, se desarrolla bien en altitudes de 300 a 800 metros sobre el nivel del mar y temperaturas entre 24 y 28 grados Celsius. Necesitan o requieren suelos bien drenados y desarrollan bien en suelos con pH de 3,8 a 6. Para la producción de semilla de moringa y cratilia, ya que estas especies se prefiere que se multipliquen a partir de semillas botánicas y no de semillas agámicas, es decir, fracciones del tallo, partes del tallo, ya que es mucho menos fructífera este tipo de propagación y se prefiere la utilización de la semilla botánica.
Primeramente, para el caso del establecimiento de los semilleros o la producción de semillas, fundamentalmente de estas dos especies, debe realizarse la selección adecuada del terreno. Debe ser un terreno con pocas ondulaciones, suelos bien drenados, con cierta fertilidad. La preparación del terreno se realizará en bandas o a todo el área si se mantiene, si se necesita el intercalamiento de cultivos, que muchas veces se busca intercalar cultivos de todo frijol o alguna otra especie del género Phaceolus para que aporte nitrógeno y sirva como abono verde después de la cosecha del mismo. La siembra puede realizarse por postura o directamente con semilla botánica, que es como se prefiere. Las densidades de plantación están entre 5.000 plantas por hectárea para el caso de la moringa y 6.600 plantas por hectárea para el caso de la cratilia. La poda, en el caso que es la que se debe realizar en el caso de la moringa, debe estar a una altura de 0.6 metros y se realizan, esto es después del establecimiento, se realizan podas posteriores para mantener los árboles entre 2 y 3 metros de altura para facilitar la recolección de las vainas eh, para la cosecha de las semillas. Los riegos y la fertilización necesita riegos constantes y la fertilización puede ser fertilizantes orgánicos o inorgánicos. La cosecha de las vainas se realiza cuando comienza a secarse y cuando cambien de color de verde a amarillo o marrón. En el caso de estas dos especies, la maduración no es agrupada, por lo tanto, sobre todo en el caso de la cratilia, puede durar hasta 5 meses después que ocurre la polinización hasta la maduración y el secado de los frutos. La polinización puede durar de 1 a 1,5 meses. Eh, Posteriormente, hasta la maduración de la vaina puede transcurrir después de la polinización, formación de las vainas, además, y fructificación pueden transcurrir 2 meses y hasta la maduración de la vaina pueden transcurrir alrededor de 5 meses. El secado de las vainas puede realizarse al sol y para realizar luego la extracción de las semillas. El envasado y el almacenamiento puede realizarse en lugares secos y ventilados con temperaturas entre 10 a 20 grados Celsius. La producción de esquejes en el caso de la morera, cratilia y titonia, aunque la cratilia, sus esquejes emiten raíces muy largas y muy tempranamente, que luego puede dificultar el trasplante con posterioridad. Por eso se prefiere, como decía anteriormente, que la siembra sea a través de semillas botánicas. Para el caso de los esquejes, el grosor debe estar entre 2 a 3 centímetros y el largo debe estar entre 20 a 30 y que tengan de 2 a 3 yemas. Se prefiere que sea en áreas semisombreadas, se realice en canteros o bolsas con mezcla de zeolita y materia orgánica de 50-50% o suelo y materia orgánica 75-25%. Las densidades de plantación podrán estar a razón de 120 a 150 esquejes por metro cuadrado. Los riegos serán cortos y frecuentes y diarios durante los primeros 21 días de la siembra. Se debe limpiar con frecuencia, eliminar las malezas y la extracción para el trasplante debe estar entre los 20 a 45 días después de sembrado. Preparación de suelo. La preparación de suelo
tiene como objetivo, al igual que en la mayoría de los cultivos, en crear las condiciones o el lecho adecuado para que la planta pueda crecer y desarrollarse de forma vigorosa y pueda al final expresar su máximo potencial de producción. La preparación de suelo para estas especies, hay muchas, o la mayoría de las veces, hay especies como la morera y la moringa que necesitan un paquete convencional con varias labores que pueden transcurrir, como ven en la diapo, alrededor de 53 días entre la primera hasta la última labor, que comienza con la aplicación de herbicida. Luego, a los 6 días posteriores a esta, se realiza la preparación, la rotura con arado. 15 días después, un pase de picadora pesada. 2 días después se realiza el cruce. Después del cruce, a los 10 días, se realiza un pase de picadora roturadora. 7 días posteriores retrocruce. Después 7 días se realiza el pase de picadora alisadora y la aplicación de preemergentes para evitar la proliferación de plantas indeseables. Y de 4 a 6 días se realiza la siembra, es decir, que entre la primera y la última labor pueden transcurrir hasta 53 días para lograr la siembra de estas especies. Pero bueno, hay otras opciones como es la utilización del mínimo de labores en el suelo. Está en dependencia de las condiciones y de los recursos que se cuenten cada cual. Pueden realizarse, si tiene pocos implementos y cuenta con un número reducido de tractores, puede disminuir la preparación de suelo hasta los 24 días, comenzando con una aradura. A los 15 días pases de picadora, de 5 a 7 días cruce, a los 2 días surca y a los 24 días ya está sembrando. O si cuenta con áreas pequeñas, sembrar un área muy pequeña y cuenta solamente con yuntas de buey, puede realizar la herradura con los bueyes a los 10 o 15 días, pase de grada de dientes o rastrillo, como se conoce comúnmente en el campo, y a los 2 días puede realizar el surcado y a los 17 pues puede realizar la siembra. Si no va a realizar intercalamiento y simplemente no cuenta con yunta de buey o alguna otro tipo de implemento, simplemente con una coa o un aviador, simplemente abre el hueco y introduce la semilla y puede realizar la siembra. En el caso de la siembra, en el caso de la moringa, se puede realizar de dos tipos, de forma intensiva y forma semi-intensiva. De forma intensiva, la primera densidad sería de 11.76 plantas por metro cuadrado, que llevaría un marco de plantación de 0.85 metros por 0.10 metros entre plantas. Como la segunda, pues puedes realizar densidades, puedo utilizar densidades de 70 plantas por metro cuadrado, que puedan ser canteros de 1.20 metros de cantero y 0.5 metros de calle entre un cantero y otro, a una distancia de 0.17 metros y 0.10 metros entre plantas. Otra variante pudiera ser 1.02 metros de cantero, disculpen, con 7 hileras por 0.5 metros entre calles, con una densidad de 105 plantas por metro cuadrado. Otra variante pudiera ser 1.36 metros de cantero con 9 hileras y 0.50 metros entre calles y con una densidad entre 180 a 200 plantas por metro cuadrado. Este tipo de siembra
de forma intensiva se utiliza cuando la cosecha va a ser mecanizada. Y de forma semi-intensiva se siembra a 1 metro entre hileras y de 0.40 a 0.60 metros entre plantas. Esta es la que más comúnmente se realiza en las unidades de producción, porque fundamentalmente la mayoría de las veces se utilizan estas especies como corte y acarreo, y simplemente utiliza un machete para su cosecha y luego se utiliza un carretón, una carreta con bueyes para su suministro a los animales. Este método tiene como ventaja que se puede utilizar o se puede intercalar cultivos, ya sea frijol, maíz o cualquier otro cultivo durante se realiza el establecimiento del cultivo. En el caso de la morera, se puede utilizar, en los casos de los sistemas intensivos, canteros de 0.90 metros y una sola hilera con densidades de 5,5 plantas por metro cuadrado o 555 plantas por hectárea con marco de plantación de 0.90 por 0.20. También pueden utilizarse canteros de 0.90 metros con 3 hileras, es decir, 0.45 y 0. metros entre plantas. De forma semi-intensiva se puede sembrar a 1.25 metros y 0.40 metros entre plantas. Hileras de 1 metro a 1 metro y 0.80, hileras a 1 metro y 0.40 metros entre plantas de forma semi-intensiva. En el caso de la titonia, podemos utilizar canteros de 0.90 metros, es decir, 3 hileras a 0.45 metros y 0.20 metros entre plantas, y canteros de 0.90 metros con una sola hilera y distancia de 0.9 por 0.20 metros entre plantas. Y de forma semi-intensiva se pueden utilizar siembra de 3 a 4 metros entre hileras y de 0.5 metros entre plantas, de 1.20 metros entre hileras y 0.50 metros entre plantas, o 1.50 metros entre hileras y 0.50 metros entre plantas. En el caso de la cratilia se pueden utilizar marcos de plantación de 1 metro por 1.5 metros entre hileras y 1.5 metros entre plantas, logrando 6.666 plantas por hectárea, y de 0.90 por 0.90 logrando 12.346 plantas por hectárea. Y para el caso de la producción, esto para la producción de semillas, en caso para la producción de biomasa, se pueden utilizar densidades de siembra de 1 metro entre hilera y 0.50 metros de planta, logrando tener densidades de 20.000 plantas por hectárea, o simplemente distancia de siembra de 0.50 entre hilera por 0.50 entre plantas, logrando tener densidades de 40.000 plantas por hectárea, o 0.30 por 0.30, logrando tener 111.111 plantas por hectárea para la producción de biomasa. El establecimiento. En el caso de los sistemas intensivos, el primer corte para los 3 cultivos, morera, moringa y titonia, debe realizarse a los 90 días con una altura entre los 1 metro a 1.10, y los cortes se hacen con máquina a 5 centímetros del suelo, y los siguientes cortes se hacen cuando las plantas alcancen la altura indicada, es decir, 1 metro, con periodos de corte entre 30 y 45 días. De forma semi-intensiva, el establecimiento sería al año,
un año de periodo de establecimiento, es decir, 365 días, con frecuencia de corte cada 60 a 70 días en zonas con sequías prolongadas, y las podas, en el caso de los árboles moringa y morera, cada 180 días a 0.5 días, a 0.5 a 1 metro de altura. En el caso de la titonia, como es una planta herbácea, los cortes siempre van a realizarse de 5 a 15 centímetros de altura. Para el caso de la cratilia, el establecimiento estaría entre los 120 y 180 días, y los cortes cada 60 a 120 días, la frecuencia de los cortes posteriormente para la producción de biomasa. Aquí tenemos algunas muestras de los campos de moreras en cosecha, el rebrote en el caso de la cratilia, y algunas fotos de Cuba de Sempalá y de futuro lechero, 14 cortes en 4,5 años, es decir, la persistencia de estas especies y la resistencia a los cortes frecuentes. Utilización. Estas especies se pueden utilizar fundamentalmente como forraje fresco, como corte y acarreo suministrado a las diferentes especies: conejos, cerdos, ovinos, caprinos y bovinos, directamente suministrados en los comederos. La producción de harina para la formulación de concentrados de piensos criollos o alimento peletizado, como es el caso de la utilización del conejo y los peces, ya sea la claria o el camarón. También estas plantas pueden ser utilizadas para la fabricación de heno mezclado con gramíneas, para la fabricación de ensilaje mezclado con especies de gramíneas, casi siempre en proporciones que van de 75 a 70% de gramíneas y de 25 a 30% de plantas proteicas. Se puede utilizar en sistemas multiestratos, es decir, donde haya herbáceas, arbustos, árboles y gramíneas debajo, en los sistemas agro-silvopastoriles mezclados con árboles frutales y demás. En los sistemas silvopastoriles se pueden utilizar como bancos forrajeros mixtos, que sería muy idóneo para el caso de las especies, como es el caso de la morera, que es altamente extractora de nutrientes. Se puede intercalar con leguminosas herbáceas, que se pueden realizar la inoculación de bacterias en los rhizobios, y pueden aplicar fertilizante nitrógeno biológico al suelo, que puede servir para la recuperación del suelo a las altas extracciones de nutrientes, como es el caso que realiza la morera, o como bancos de proteínas para los rumiantes. Aquí tenemos algunos ejemplos del valor nutritivo, en este caso del follaje de moringa y morera. Vemos que tienen porcientos de proteínas superiores al 20, y valores medios de fibra 40.5 a 30.2, y digestibilidades superiores a el 50%, y aportes de energía entre 4.93 a 5.06 megajoule. Aquí tenemos el valor nutritivo tanto de hoja como de tallo de la cratilia, que tiene porcientos de proteína en el caso de las hojas de 15.3 y de 3.4% de los tallos. Los tallos casi siempre por el tipo de tejido y demás acumula mayor cantidad de fibra, por lo tanto su digestibilidad y aporte de nutrientes es mucho menor que en el caso de las hojas. Por eso se toma como biomasa comestible las hojas y los peciolos y algunos tallos inferiores a 1.5 a 2 milímetros, que se pueden utilizar o pueden ser consumidos por los animales. Y en el caso de la Titonia diversifolia, que vemos aquí durante los diferentes tipos de crecimiento avanzado, prefloración, floración mediana, floración completa, y pasada la floración
tienen promedio de proteínas brutas por encima del, del 14%, casi 15%, en el caso ya de cuando la especie ya tiene alrededor de más de 120, 150, 170 días que ya ha pasado la floración, que es el periodo donde la planta ha crecido y ha pasado durante todo su proceso fisiológico y ha distribuido algunos de sus nutrientes a la formación de flores y frutos, y es cuando menor aporte nutritivo tiene, pero de todas formas durante toda esta fase tiene un promedio de proteína bruta de 22.6% esta especie. Aquí tenemos el follaje de la titonia, que tenemos que aporta 24.3% de proteína cruda y 40.2% de proteína soluble para el aprovechamiento del animal. Azúcares 39,6%, hay azúcares reductores 35%, y muy bajo porcentaje de fibra en el follaje 35.3%. Por lo tanto se considera un alimento idóneo o una alternativa para la alimentación, la suplementación, ser como suplemento para las dietas de los animales, incluso su secado y molinado para la formulación de piensos criollos para especies no rumiantes. Aquí les presento esta tabla con las características de algunas plantas proteicas y otros árboles y arbustos utilizados en la ganadería. Aquí tenemos como modelo Titonia, morera y moringa. Vemos el pH en que se desarrolla, los tipos de suelo, si necesitan o no fertilización y los niveles de proteína y los rendimientos que aportan. Muchas veces en el sector productivo se recomienda a ciegas la utilización de estas plantas sin tener en cuenta la regionalización de los pastos. Es decir, un estudio que se hizo donde por cada suelo, tipo de suelo, según su característica, se recomienda la utilización de una u otra especie, y muchas veces en el sector productivo no se alcanzan los rendimientos adecuados ni se utiliza de forma idónea algunas de estas especies porque simplemente se hacen las cosas eh, por indicaciones. Tienes que sembrar 3 hectáreas de morera o de moringa o de titonia o de cratilia sin que el suelo para la explotación de estas sea el idóneo. Y aquí tenemos especies como el frijol gandul, Cajanus caja, el piñón florido, que algunos lo conocen como Júpiter, Liricea sepium, la leucaena y la algarroba, que son especies que comúnmente encontramos por lo regular en nuestras áreas ganaderas y que se ha dejado de utilizar, pero sin embargo vemos que con relación al pH, la utilización de los suelos y el empleo de fertilizantes por lo regular, en la mayoría de estas especies no se necesita la utilización de fertilizantes para poder obtener altas producciones. Sin embargo, los niveles de proteína son tan altos o superiores a los aportados por estas especies que se consideran árboles proteicos, y los rendimientos en materia seca están a la altura, incluso muchas veces superiores a los obtenidos por estas especies. Simplemente le hago llamado a la reflexión, como se lo hago a cada rato, incluso a muchos estudiantes con algunos cursos que se han dado en el sector productivo, que no siempre introducir especies es bueno. Miremos las especies como comúnmente están adaptadas a nuestro tipo de suelo, a nuestras condiciones climáticas y que nos sirven para la alimentación animal. Bueno, a todos muchas gracias, y hasta aquí esta parte sobre siembra, establecimiento y utilización de plantas proteicas. Espero que estudien, se preparen y podamos sostener
ricos debates durante toda esta semana sobre esta temática. A todos muchas gracias.